Hola hermano, que el Señor te bendiga en este hermoso día. Damos gracias a Dios porque Él nos permite una vez más poder grabar este estudio para que cada uno, ¿verdad?, podamos tenerlo, podamos escucharlo y esperando que sea de bendición para la vida de muchos de los hermanos, de muchos cristianos, de muchas personas que puedan escucharlo, que presten su oído para poder escuchar, que tengan un oído atento para poder entender lo que la palabra del Señor dice. Sabemos que tenemos una mente abierta, un corazón abierto, perceptivo al Señor y a su palabra, y por eso esperamos que esta palabra sea de bendición y que podamos estar alertas por los días que estamos viviendo. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, vemos cómo el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús iba saliendo del templo. Se acercaron sus discípulos para decirle, o para mostrarle más bien, los edificios del templo. Y el Señor, cuando los discípulos comienzan a mostrarle los edificios, Él les dice que todo lo que ellos veían, Él expresa estas palabras: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra. Enseguida, cuando se fueron al Getsemaní, que estaban sentados, y llegaron los discípulos y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Y el Señor Jesús comenzó a explicar. Esta última alerta es el cumplimiento de las profecías. Se llegó el tiempo donde la iglesia debe de dejar de titubear. La iglesia tiene que saber que no es un juego el cristianismo, que es una carrera que nosotros debemos de terminar, que es un riel donde nosotros tenemos que ser transportados hasta encontrarnos con Jesús. Tenemos que terminar la carrera, tenemos que terminar el camino. El camino es angosto, la puerta es estrecha, lo sabemos, pero tenemos que terminarlo, hermano, porque el día que el Señor venga está muy pronto, donde solo los que tomarán parte serán los atalayas, los salvos, los que fueron buena tierra, los fieles, los que hacen lo que su Señor les mandó hacer, las que tengan, ¿verdad?, o los que tengan sus lámparas encendidas con aceite, los que multiplican los dones, los misericordiosos, el que venza, el que continuó en su bondad, los santos y sin mancha, los que no escucharon a los falsos maestros, y algo importante, los que no apostataron de su fe. Vamos a ver unas profecías bíblicas de la venida del Señor, y cada una de estas profecías se cree que se han cumplido. Ahora nos encontramos en los últimos días y muchos hermanos y hermanas que creen sinceramente en el Señor y esperan que el Señor venga, están esperando su regreso, deben de estar pensando esto, que debido a lo que vivimos el día de hoy, todo lo que se vive hoy el día con esta pandemia, el COVID-19, ¿sí?, todo lo que se mira alrededor del mundo, están pensando en esto que el Señor dijo en el capítulo 22, verso 12 de Apocalipsis. El Señor Jesús profetizó y dijo estas palabras: He aquí, yo vengo pronto. El Señor nos prometió que vendría de nuevo. En los últimos días estamos esperando que Él vendrá. Muchos piensan que Jesús no viene, que Jesús no vendrá. Otros dicen que Jesús ya vino. Y otros sabemos que eso no es verdad. En realidad, el Señor Jesús, si Él lo dijo, que Él vendría, Él lo cumple. Si el Señor Jesús ya nos lo había dicho a través de las profecías bíblicas, y si reunimos todos los datos y analizamos lo que la palabra del Señor nos dice, encontraremos la respuesta.
Vamos a ver la primera profecía que el Señor Jesús da en Mateo 24, verso del 6 al 8. El Señor Jesús dice estas palabras: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Hace una alerta y el Señor también, una exclamación diciendo: cuidado, que no nos alertemos, no los alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Dice, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá pestes, hambres y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo o solo el principio de dolores. La aparición de guerra, el hambre y los terremotos, las pestes. Los desastres que se han producido en todo el mundo en los últimos años son cada vez más graves. Y para horror del hombre, el hombre se horroriza cuando esto comienza a suceder. Los terremotos, las inundaciones, las sequías, los incendios forestales, el hambre, las hambrunas, los brotes de enfermedad. Si nos damos cuenta, es algo que está sucediendo frecuentemente y están muy extendidos. El mundo, hermano, se encuentra en un estado cambiante, en un estado turbulento. La guerra, los actos violentos, los conflictos regionales, los atentados terroristas, todo esto se produce con frecuencia y siguen agravándose cada día más. Podemos ver un ejemplo en abril del 2015. 16 estados de Estados Unidos tenían el virus de la gripe aviar y los expertos dictaminaron que era el peor brote de gripe aviar en Estados Unidos en 30 años. El 25 de abril del 2015, un terremoto de 8 grados en la escala de Richter tuvo lugar en el centro de Nepal, causando alrededor de 9,000 muertos y 22,000 heridos. Fue el mayor desastre natural que golpeó a Nepal en más de 80 años. En noviembre del 2015 y julio del 2016, vemos países como Bruselas, Niza, París sufrieron varios atentados terroristas, causando la muerte de al menos 200 personas y más de 700 heridos. Vemos el 16 de abril. La India experimentó su peor sequía, la peor sequía que pudo haber experimentado en 40 años, lo que provocó que más de 300 millones de personas tuvieran problemas para encontrar agua suficiente, por lo menos para beber. Del 4 al 6 de febrero del 2017, debido a las fuertes nevadas, se produjeron una serie de avalanchas a lo largo de la frontera de Afganistán y Pakistán que causaron la muerte de más de 100 personas y afectaron a 2,617 familias, lo cual dio un total de 15,702 personas. Al amanecer del 1 de abril del 2017, había inundaciones y los deslizamientos de la tierra causados por fuertes lluvias afectaron Mocoa, Colombia, causando al menos 316 muertos y 322 heridos. En ese día también hubo gente desaparecida, 103 desaparecidos, y todos los países tienen sus guerras internas. Los traficantes que dejan muertes todos los días. Hace 2 años, el 19 de septiembre del 2017, México sufre, amado hermano, otro terremoto devastador. Lo pudimos ver, las noticias eran a la orden del día anunciando, ¿verdad?, lo que había pasado en este terremoto. Un terremoto devastador. El día de hoy vivimos con la pandemia que ha infectado a muchos países, el COVID-19 que nos está llevando a una nueva normalidad, y esto estará introduciendo al mundo a un nuevo orden mundial.
Es precisamente la frecuencia de estos desastres lo que sirve como recordatorio a la humanidad por parte de Dios, y a partir de ellos vemos que esta profecía bíblica se ha cumplido. ¿Y qué podemos esperar nosotros? ¿Será que el Señor está pronto a venir? ¿Usted qué piensa? ¿Qué está pasando por su mente cuando escucha todo esto? La iglesia, tenemos que estar esperando a Jesús. Pero para eso Él nombró todas estas alertas que hemos visto y muchísimas más que hay en la palabra de Dios para que su pueblo, su iglesia, esté al pendiente de su venida, de su regreso. Hay doctrinas, hay personas que se pelean por doctrinas que no son fundamentales, por pensamientos de hombres. La iglesia, incluso la misma iglesia, está en guerra. Hay personas, ¿verdad?, en desacuerdos y en acuerdos. No trabajamos como una iglesia, como Cristo hubiera querido que la iglesia trabajara. Estamos hablando de la iglesia en general, la iglesia en todas las partes del mundo. Vemos, hermano, que esta profecía se ha cumplido. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos. Todo esto está sucediendo hoy el día. Y cada vez es más grave. Se puede ver que la profecía que Jesús nombró ahí en Mateo capítulo 24, ahora es una realidad. Vamos a ver una segunda profecía que el Señor anunció también ahí en Mateo capítulo 24. En el verso 32 al 33, el Señor Jesús habla acerca de la higuera. ¿Cuántos han escuchado acerca de la higuera? Vemos como en el Medio Oriente, donde todos los lugares donde el Señor Jesús anduvo, ¿sí?, se manifestaban los higos. Era un producto común, tal vez un fruto común para las personas en aquel lugar. Y el Señor Jesús en Mateo 24, Él hace esta profecía acerca de la higuera, que aprendamos de ella. La higuera, hermanos, siempre ha sido una figura simbólica y profética de Israel. Al mirar las escrituras, cada vez que vemos la higuera, vemos una sombra del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Podemos encontrar a través de las escrituras a la higuera sin fruto. ¿Qué significa esto? Alguien que está esperando al Mesías. Veo una reflexión que pone el Señor en su palabra, donde dice que el Señor de la viña vino a cortar un higo, y por tercer año consecutivo no encontró ningún higo en esa higuera. Pero el que trabajaba la higuera le dijo que se esperara un año más, porque el Señor, al no encontrar, el Señor del huerto, al no encontrar un higo en la higuera, mandó a quitar la higuera, dijo que la higuera se quitara, porque también estaba siendo inútil la tierra. Mas el que la cuidaba, el que la regaba, le estaba diciendo al Señor que se esperara un año más, y que si ese año no producía, entonces sí la quitaría. Vemos una higuera sin fruto. Vemos al pueblo de Israel esperando al Mesías. Vemos una higuera maldecida, y que al ser maldecida se secó. Vemos un pueblo que rechazó al Mesías y vino juicio sobre él. Encontramos también una higuera descortezada. ¿Qué significa esto? Que encontramos al pueblo de Israel disperso por el mundo. Encontramos una higuera sin florecer. Y esto es que siglos de oscuridad y sufrimiento vinieron tras la muerte del Señor Jesús, porque muchos judíos tuvieron que salir de su lugar de origen. Pero también nos encontramos a la higuera que comenzó a rebrotar, y esto es la resurrección de Israel como nación.
la resurrección de Israel como nación y vimos la sacudida por el viento. La higuera sacudida por el viento, hermano, este es el último sacudimiento de la higuera. Y este último, hermano, se llama la gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 32 al 33 dice: y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que el que está cerca está a las puertas. Como todos sabemos, se habla de la higuera que extiende sus hojas en referencia a la restauración de Israel. El pueblo de Israel, hermano, fue restaurado el 14 de mayo de 1948. Estas escrituras nos dicen que cuando veamos a Israel restaurado, el Hijo del Hombre está a las puertas. Ya han pasado hasta el día de hoy 72 años desde que Israel fue restaurado. Aquí viene la pregunta: ¿será que el Señor está por venir? La higuera está restaurada, la rama está tierna y está rebrotando, echando hojas. Es la señal de que el verano está cerca. Esto nos muestra a la iglesia de Cristo que su Señor está a las puertas. El arrebatamiento de la iglesia se aproxima. Eso es lo que dice la palabra de Dios, arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia está pronto, está próximo. La desaparición de los fieles será una maravillosa realidad, donde muchos, ¿verdad?, se quedarán, pero muchos también se van a ir con el Señor. Muchos tal vez piensan que es muy pronto, que Jesús no vendrá. La palabra de Dios dice que muchos lo tienen por tardanza y es algo que nombramos a cada momento, pero en realidad nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo va a venir. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en la higuera, el reloj de Dios. Amado hermano, el reloj de Dios se detuvo. Se detuvo porque la profecía de Daniel se había cumplido y el reloj de Dios se ha detenido, que es Israel, y se ha detenido por muchos años, y este tiempo le llamamos el tiempo de la gracia. Pero va a llegar el momento, hermano, para terminar esa última semana de las profecías de Daniel, donde el reloj de Dios comenzará a caminar nuevamente. Pero tú y yo, hermano, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas. La higuera está restaurada, su rama está tierna y está echando hojas. El verano, hermano, está cerca. Estas son una muestra para que la iglesia, ¿verdad?, sepa que Cristo está a las puertas, que el arrebatamiento de la iglesia se aproxima y la desaparición de los fieles está próxima. Pidamos por Israel, no le pierdas la pista. Es verdad que no somos judíos, pero amamos a Israel. Este es el pueblo que estuvo sin florecer. Siglos de oscuridad y sufrimiento terminaron el 14 de mayo de 1948, cuando esta nación fue restaurada y muchos judíos están volviendo a la higuera, están volviendo a su nación, están volviendo a su tierra. Es una profecía que nos dejó el Señor Jesús. Esto es algo asombroso, hermano, porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Al pie de la letra se cumple. Otra profecía es que será predicado el Evangelio en todo el mundo. Será predicado el Evangelio en todo el mundo. En Mateo capítulo 24, versículo 14, el Señor Jesús dice: y este Evangelio del reino. Una disculpa, amado hermano, voy a volvérselo a leer nuevamente. Tuvimos un percance aquí, pero vamos a continuar. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que tenemos que anunciar a la gente. Buenas nuevas de salvación. Predicarlo en todo el mundo. Significa que cuando todo el mundo
en todo el mundo se haya escuchado el Evangelio del Señor, entonces el Señor Jesucristo vendrá. No significa que todas las personas del mundo hayan escuchado el Evangelio. No significa que todas las personas tienen que creer en Cristo o creer en Jesús. Cuando el Señor Jesús fue clavado en la cruz, se completó su obra de redención. El Espíritu Santo comenzó a guiar a los discípulos, a los apóstoles, para que dieran testimonio del Señor Jesús a donde quiera que ellos fueran. Desde entonces el Evangelio del Señor se ha difundido gradualmente, se ha expandido en todos los continentes, a través de todo tipo y formas como se pueda compartir el Evangelio, como canales de radio, televisión, internet, los misioneros, por medio de los libros, los folletos de evangelización directa de los creyentes. El Evangelio, hermano, está siendo predicado. El Evangelio está siendo compartido y el mundo, hermano, ha recibido esa palabra de parte de Dios. Ha recibido un mensaje de parte de Dios. Muchos tal vez ya no son inocentes de que no se les haya predicado el Evangelio. Pero esto no es lo que dice la Escritura. Lo que la Escritura dice aquí, hermano, es que será predicado en todo el mundo, en todos los lugares, en todas las partes del mundo. Hasta en los lugares más remotos, hermanos, se ha predicado el Evangelio. Hay lugares donde no se puede predicar la palabra de Dios. El cristianismo se ha establecido en algunos lugares, en muchos países, como la religión nacional. Si nos damos cuenta, Estados Unidos era un país cristiano. Estados Unidos era un país cristiano, hermano. Sus iglesias, todo lo que vemos en Estados Unidos, ¿verdad?, llevaba a que ellos creían en Jesús, creían en un Dios, en un Salvador. Eran cristianos. También se ha extendido por muchas partes del mundo desde hace mucho tiempo. Incluso hay lugares que aceptan el Evangelio del Señor Jesucristo. En China, en ese lugar también se ha predicado el Evangelio. Y hay una de las iglesias más grandes en ese lugar. Y aunque sea gobernada por un partido político ateo, pero ahí hay una iglesia que es una de las más grandes en todo el mundo. Se ha extendido el Evangelio, se ha predicado, amado hermano, el Evangelio de la redención del Señor Jesús se ha extendido desde hace mucho tiempo hasta los confines del mundo. Queridos hermanos, queridas hermanas, piénselo por un momento. El Evangelio del Señor se ha extendido a marchas forzadas. Desde que los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, comenzó a expandirse. El apóstol Pablo fue uno de ellos que llevó el Evangelio a diferentes partes, a diferentes lugares. ¿Qué nación o región del mundo nunca habrá escuchado del Evangelio? Hay países donde no se puede predicar la palabra de Dios. Y el número 1 se llama Corea del Norte. Hay cosas que no se pueden decir por medio de videos, por medio de redes sociales. Pero el Evangelio tiene que entrar a ese lugar, o está entrando a ese lugar, de una manera tal vez escondida, tal vez de una manera que nunca lo hubiéramos imaginado nosotros, pero el Evangelio va a ser predicado también a ellos. En ese lugar está prohibido el cristianismo. Es castigado ser cristiano, es castigado, hermanos. Pueden perder hasta la vida en ese lugar. Si encuentran a un cristiano en aquellos lugares, los meten a los lugares de concentración militar. Hay personas que han perdido la vida en esos lugares, nada más por el simple hecho de ser cristianos. Estaba yo viendo, y hay alrededor de 13 países
donde no se puede predicar el Evangelio. Solamente 13 países vi que no se podía predicar el Evangelio, y en algunos de esos países no se puede porque el islamismo es lo que predomina en ese lugar. Por lo tanto, está prohibido predicar la palabra de Dios. Así que, amado hermano, el Evangelio del Señor Jesucristo está siendo predicado en todo el mundo. Y lo que el Señor Jesús dice en su palabra es que sería predicado el Evangelio en todo el mundo, y entonces dice la palabra de Dios que vendría el fin. Dios te bendiga, amado hermano. Vamos a dejar hasta aquí este estudio, y vamos a continuar con las últimas profecías en otro siguiente, esperando que también puedas escucharlo y que sea de bendición para tu vida. Te mando un fuerte abrazo y esperando que estés bien en el amor del Señor, amado hermano. Cuídate mucho y que el Señor te bendiga grandemente y ricamente.